alabanza a todas esas personas que nos están escuchando, ¿verdad? Que están ahí pendientes de lo que es este programa de Victoria, este programa llamado Tiempos de Reforma o Sonidos de Reforma, que viene con el propósito de establecer algo de parte de Dios, algo nuevo, algo que pueda provocar, algo que pueda traer algo de la presencia de Dios. Es importante que nosotros recibamos de Él, y yo quiero que usted que está escuchando, su oído esté atento, escuche el sonido que el cielo está hablando, escuche el sonido que el Dios Todopoderoso quiere traernos en esta tarde. Y hay bendición, hay vida, hay paz, hay salud. En medio de todo tiniebla, sobre nosotros amanece la luz. Él es nuestra luz. Entonces queremos saludar a todas esas personas, ¿verdad?, que están cada domingo ahí pendientes a través de esta radio, a través de la página Facción Apostólica. Sea la presencia de Dios haciendo y provocando algo tremendo sobre su vida. Entonces, quiero que establezcamos algo en esta tarde, ¿verdad?, conforme a una palabra que el Espíritu de Dios ha traído. Quiero que usted esté ahí atento, que su oído esté atento, su oído espiritual esté abierto, que su espíritu, con el propósito de recibir bendición de lo eterno, esté abierto. Recuerde que la Escritura dice que busquemos las cosas de arriba. Está hablando las cosas que están en la dimensión del Espíritu, en las dimensiones espirituales, cosas que están en el corazón del Padre, cosas que están ahí en el reino de nuestro Padre. Eso es lo que quiere que busquemos. La Escritura dice también que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo será añadido. Entonces hay muchas añadiduras que quieren darse, que quieren establecerse, pero es necesario que usted busque la presencia, busque el reino de Dios, busque estar acomodado, y no solamente acomodado, sino estar ubicado, establecido y cimentado en lo que es el reino de Dios. Cuando usted empiece a hacer eso en su vida, usted verá un cambio, usted verá una transformación, usted verá que fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará, porque Dios es todopoderoso, grande, majestuoso, y a Él elevamos alabanza, a Él elevamos adoración, a Él elevamos este tiempo de victoria, tiempo de bendición, tiempo de gozo, tiempo de impartición, tiempo donde Él hará que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, que nuestro tacto sea sensible, que nuestro gusto también pueda ser llenado de la presencia de Dios, que nuestro olfato sea vivo, sea eficaz. Entonces oro que para que el Espíritu de Dios empiece a traer sobre su vida esa manifestación gloriosa, que el Espíritu de Dios empiece a impartir sobre su vida, que el Espíritu de Dios empiece a abrir su mentalidad, que así como lo declaran las Escrituras, que nosotros tenemos la mente de Cristo, que así mismo empiece a manifestarse eso de parte del cielo, que empiece a manifestarse la sabiduría del reino, que empiece a manifestarse el conocimiento de Dios, que empiece a manifestarse todo aquello que el Espíritu de Dios tiene preparado para su vida. En el nombre de Jesús, hay tiempo de victoria, hay tiempo de bendición, hay tiempo de vida, hay tiempo de gozo, hay tiempo donde el cielo se ha de manifestar sobre su casa, donde el cielo se ha de manifestar sobre su vida, donde las esferas espirituales se han de derramar sobre usted,
porque la Escritura nos llama a entrar en las dimensiones del reino. La Escritura nos llama a que entremos en el reino de Dios y su justicia. La Escritura nos dice que Jesucristo nos hizo sentar en lugares celestiales. La Escritura nos dice que busquemos las cosas de arriba. La Escritura continuamente nos está hablando de que nosotros somos unos seres espirituales que habitamos dentro de un cuerpo. Somos humanos. Somos aquellas personas que tenemos un cuerpo y un alma y un espíritu. Y es al espíritu donde el espíritu de Jehová, a nuestro espíritu, que Él empieza a hablar. Y quiero establecer esta base conforme a esta escritura. Dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces nuevamente se lo leo. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces vemos que las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente, que las cosas del Espíritu para la mente natural, para la mente carnal, son locura. Para el hombre, para aquellas personas que se creen sabios, doctos y muchas otras cosas más, para él las cosas del Espíritu son locura. Para él las cosas que el reino de Dios ha de manifestar y manifestó hace tiempo son locura. ¿Por qué razón? Porque no caben en su cerebrito, porque no caben en su masa gris, porque no caben en su mente. Por esa es la razón que la fe y la razón no pueden llevarse juntos, porque la razón te dice es que así es la cosa, pero la fe te lleva a recibir cosas de una manera distinta, te lleva a hacer locuras, te lleva a recibir cosas extrañas, pero al final que son de vida, te lleva a recibir cosas que tú no las comprendes, pero al final esas cosas hacen que sobre tu vida haya luz, que sobre tu vida haya manifestación del reino de Dios. Entonces las cosas del Espíritu para la mente natural, para el hombre natural, son locuras. No percibe. El carnal, el hombre que camina en esta dimensión, el hombre que camina naturalmente, no percibe y no va a poder percibir jamás las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le serán locura, porque le serán cosas no entendibles, porque dirá: esto es una tontería, esto que están hablando es absurdo, no tiene forma de comprobarlo, porque la fe no se comprueba, la fe se manifiesta. Y muchas veces sí hay señales de la fe, pero no es algo que tú vas a agradar a alguien así por así. Entonces he llamado a este tiempo viviendo en el Espíritu, porque yo quiero que tú entres a esa dimensión, que tú entres a ese lugar, a ese ambiente que el Espíritu de Dios quiere sobre tu vida, que el Espíritu de Dios quiere establecer sobre tu vida. La Escritura nos enseña, dice la Escritura misma, que lo que está escrito para nuestra enseñanza está. Entonces, si nosotros vemos la Escritura, vemos un libro físico que tiene escrituras, que si tú empiezas a comprenderlas en el Espíritu, vas a sacar tesoros.
vas a ir, vas a profundizar, vas a obtener cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido al corazón de hombre. Entonces la Escritura nos enseña que hay un ambiente espiritual donde Dios nos quiere tener. Desde el principio, el Edén fue un lugar físico, pero también fue un lugar donde hubo manifestación espiritual tremenda, manifestación espiritual poderosa, donde el reino de Dios, donde la justicia de Dios, donde la manifestación de la gloria del Padre estaba establecida en el Edén. Entonces, y eso empezó desde ahí, y muchas personas a través de la historia en las Escrituras vemos que empiezan a tener experiencias espirituales, empiezan a conocer ángeles, empiezan a conocer otros aspectos de Dios, empieza Dios a revelarse como llama de fuego, como columna de humo, empieza Dios a revelarse y a manifestarse de diferentes maneras sobre la iglesia, sobre aquellos hombres que creyeron y que lucharon esperanza contra esperanza en fe, de que el Dios invisible se habría de manifestar sobre ellos. Entonces vemos que la manifestación gloriosa del Eterno empezó a darse en aquellas personas que le creyeron, y Dios empezó a manifestarse tremendamente, diferentes aspectos, diferentes formas. Él empezó a revelarse a sus hijos sobre aquellos que le creían, empezó a traer sonidos, empezó a traer aspecto, fuego espiritual, empezó a manifestarse en zarzas ardiendo, empezó a manifestarse como Cordero, empezó a manifestarse como el sanador, como el todopoderoso, y empezó a llevar al pueblo a tener experiencias extraordinarias, así como Moisés en Egipto, así como Moisés hizo cosas extraordinarias. Dios empezó a manifestarse y a revelarse poderosamente, y eso está para nosotros. El profeta Elías empezó a tener experiencias espirituales tremendas. Daniel empezó a tener experiencias espirituales que eran asombrosas y que hasta el día de hoy son asombrosas. No digamos el asombro que causó en su espíritu cuando yo recibo una revelación de parte del cielo, cuando yo recibo una visión de parte del cielo. Yo siento algo poderoso que se agita dentro de mí, yo siento una impresión, yo siento un asombro que es tremendo, que es poderoso. No me quiero imaginar también lo que sucedía sobre estos profetas en su tiempo, lo que empezó a suceder sobre Daniel, lo que empezó a suceder sobre Ezequiel, lo que empezó a suceder sobre Amós, lo que empezó a suceder sobre David, que David veía continuamente el reino de Dios, que él hablaba y se inspiraba en adoración, en alabanza, porque veía la manifestación de Dios revelarse a su vida. Entonces vemos que desde el principio hasta el final las Escrituras nos hablan de experiencias espirituales. El Apocalipsis, o el libro de Revelación, cierra con una visión extraordinaria acerca de los tiempos que estaban sucediendo en el Espíritu. El Apocalipsis nos menciona cosas que están sucediendo hoy en día en el Espíritu y que han estado manifestándose siempre, porque en la eternidad de Dios, en el corazón de Dios, hay un ambiente que no es regido por el tiempo, y es en ese ambiente que el Espíritu de Dios nos quiere llevar. Es a ese lugar donde el Padre nos quiere llevar, es a ese lugar donde las dimensiones, es a ese lugar donde el Espíritu Santo ha venido a enseñarnos. Él ha venido a enseñarnos a entrar al reino. El Espíritu Santo ha venido a enseñarnos a nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento no tiene nada que ver con aceptar a Cristo como Salvador. Sí, es una parte que tenemos que hacer y es muy importante. Debemos de creer en la salvación, porque para esto vino el Hijo de Dios, para salvar lo que se había perdido. Creamos, tomemos y somos salvos por la gracia, pero también está la parte del nuevo nacimiento, donde tú naces
como un ser espiritual aquí en este territorio, aquí en esto físico, porque el reino de Dios te quiere dar a luz. El Espíritu de Dios te quiere dar a luz. Una de las manifestaciones de Jesucristo fue volvernos a traer al Padre. Una de las manifestaciones de Jesús fue atraernos y reconciliarnos al Padre y reconciliar todas las cosas. Todo lo que el hombre había perdido lo reconcilió Cristo. Y eso tú lo puedes tomar cuando entres a la dimensión espiritual, cuando entres al reino de Dios. Hay una puerta espiritual que está esperando por ti. Hay una puerta espiritual que está en este momento establecida para que tú puedas entrar. Hay un vientre espiritual que te quiere dar a luz, que te quiere hacer de nuevo como un niño, porque es necesario que seas como un niño, que creas la palabra profética, que creas la palabra apostólica, que creas la palabra que viene del mismo corazón del Padre, para que tú puedas ser dado a luz en esa dimensión, para que tú puedas entrar. Esa puerta está abierta, esa puerta en la dimensión espiritual está abierta. Pero es necesario que haya una activación sobre tu vida. ¿Sabe que Eliseo oró por su siervo? Porque se encontraban en medio de una batalla, se encontraban en medio de una guerra, se encontraban en medio de un ataque del enemigo. Y este siervo de Eliseo, él veía naturalmente, él veía carnalmente, y él dijo, se lo voy a parafrasear, él dijo, no podemos, son muchos, estamos fritos aquí. Pero sucedió algo que dice que Eliseo oró, dice la escritura ahí, por su criado, para que le fuesen abiertos los ojos. Y dice que al instante este hombre empezó a ver que eran más los que estaban con ellos que los que estaban con el enemigo, que los que venían. Entonces, para nosotros es necesario que podamos abrir los ojos espirituales. Es necesario que podamos abrir el entendimiento. Es necesario que podamos ir más allá. Hay cosas del Espíritu que tal vez a ti te están pareciendo locura, pero el Espíritu de Dios te está llamando, te está diciendo, no es una locura, es un sonido que estoy soltando sobre tu vida. No es una locura, es una nueva manifestación que quiero darte a ti. No es una locura, es una cosa que no ha subido a corazón de hombre que quiero darte a ti. Y te he elegido a ti para manifestarla, te he elegido a ti para poder llevarla a cabo. Entonces, no te bloquees, porque hay cosas del Espíritu que son tremendas y son poderosas y que te van a llevar a alcanzar un mayor entendimiento del reino espiritual. El reino de Dios es un reino espiritual que repercute, que se adueña, que se manifiesta, que cambia, que transforma el ámbito físico, que hace que lo físico cambie y sea transformado. Pero es necesario que entres, es necesario que entres a esa dimensión. Es necesario que entres a lo que el Espíritu de Dios está trayendo sobre tu vida. Sabes que cuando empieces a caminar en esa dimensión espiritual, cuando empieces a caminar por el Espíritu de Dios, cuando empieces a vivir en el Espíritu, vas a empezar a tener experiencias poderosas.
Vivir en el Espíritu no es ir de rodillas, estar una hora y levantarte sin haber tenido ninguna experiencia del cielo. Vivir en el Espíritu es percibir el ambiente espiritual, es percibir lo que el cielo está agitando, es percibir las aguas que el Espíritu de Dios está agitando. Vivir en el Espíritu es percibir lo que el ambiente del reino está manifestando. Vivir en el Espíritu es estar a sí mismo como estuvo Juan, que dice él: estando yo en el día del Señor vi. Y empezó a declarar la visión. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es estar en el día del Señor. No es un día sábado, no es un día domingo. El día del Señor es un día en el Espíritu. Es un día, es un ambiente, es una manifestación, es una presencia, es algo tremendo que sucede sobre tu vida. La dimensión espiritual no es un día físico, es un ambiente, es una atmósfera, es una transformación. Entonces, ahí quiero que tú vayas comprendiendo esto. Vivir en el Espíritu es tener la experiencia del reino, es empezar a ver lo que está agitando el cielo, lo que está moviendo el cielo, lo que está atando el cielo, lo que está desatando el cielo, lo que están soltando los ángeles, lo que están manifestando seres espirituales enviados por Dios, seres de luz. Es también percibir las estrategias de las tinieblas para poder quebrantar toda obra del maligno. Eso es vivir en el Espíritu, es estar conectado a la fuente, es estar conectado al Rey, es estar conectado al Espíritu de Dios. No simplemente es estar orando un rato y de ahí levantarte y levantarte con la misma carga con la cual te arrodillaste. No es simplemente levantar las manos y después de que termina la reunión terminas con la misma carga. Vivir en el Espíritu es tener un ambiente celestial, es tener un ambiente donde tú percibes lo que es lo que está sucediendo a tu alrededor. El vivir en el Espíritu te hace percibir lo que está sucediendo. El vivir en el Espíritu te hace a ti como un radar que empieza a detectar lo que está sucediendo a tu alrededor. ¿Sabe qué? Eso era lo que hacían los profetas. Ellos empezaban a detectar qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba pasando en su contorno espiritual, y luego ellos lo manifestaban en la tierra. Luego eso se hacía físico, luego eso se hacía o se manifestaba la palabra que dice: y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Entonces eso era lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Percibían el ambiente espiritual, percibían y recibían lo que el Padre estaba hablando, lo que Jehová estaba hablando, y ellos lo atraían a la tierra. Y eran cosas que parecían locura. Por ejemplo, tú ves a los profetas haciendo cosas extrañas. Una hacha se hunde en una laguna, en un lago, algo sólido. Y el profeta Eliseo, como él estaba en el ambiente espiritual, él vivía en el Espíritu, él vivía en el espíritu de la profecía, que es Jesucristo. Él vivía en el ambiente profético. Entonces él pudo percibir y él pudo recibir algo que era una locura para la mente natural. Y vino y arrojó un palo sobre aquellas aguas y el hacha flotó.
Sé que esto también hasta para la mente natural, solo leer la historia sobre aquellos que tienen la mente embotada, dicen eso no tiene lógica, eso simplemente es algo que quedó ahí, es simplemente una historia más. No, es algo que sucedió poderosamente. Y por eso hoy en día muchos todavía siguen claudicando, razonando la manifestación del Espíritu de Dios, gestando un hijo sobre María y estableciendo algo que no se puede físicamente, pero en el reino de Dios sí se puede. En el reino de Dios sí se puede. Entonces, por esta razón es que hay locuras y hay unos que están ahorita siendo llenos de conocimiento, están siendo enseñados por el espíritu de Grecia, por el espíritu de Hermes, que ellos lo que hacen es razonar todo lo que viene del cielo, y estos se enseñan a que ya no hay manifestaciones del espíritu. Estos enseñan a que hay manifestaciones del cielo que ya no están vigentes. ¿Por qué razón? Porque están siendo enseñados por un espíritu griego que les está haciendo razonar todo lo que viene del cielo. El espíritu de Hermes ha estado metiéndose dentro de la iglesia. El espíritu de Grecia ha estado metiéndose dentro de la iglesia, que esto recibió el profeta Daniel, que cuando vino el ángel y le dijo que se le había opuesto el espíritu de Persia, ¿verdad? En los aires. Y también le dijo que el espíritu de Grecia se había de levantar. Y es el espíritu de Grecia que se ha metido dentro de las iglesias y está haciendo que la iglesia esté razonando las manifestaciones del Espíritu de Dios. Es por eso que no están sucediendo cosas dentro de las congregaciones. Es por eso que nuestra Comayagua, nuestra amada Comayagua, no está recibiendo un cambio. Porque un espíritu griego ha estado enseñando a la iglesia. Un espíritu de Grecia se ha introducido y ha introducido enseñanzas erróneas para parar la manifestación del Espíritu de Dios, para parar los actos proféticos, para parar las acciones proféticas, para que lo espontáneo del Espíritu de Dios, para que el espíritu profético espontáneo del cielo no se manifieste. Por esa razón es que no hay muchas manifestaciones del cielo. Por eso es que tú no estás teniendo experiencias del cielo. Por eso es que tú no estás viendo la manifestación de los ángeles en tu casa, en los territorios. ¿Por qué razón? Porque hay fábulas que te están metiendo. Hay levadura de los fariseos que te están metiendo. Hay cosas extrañas, hay fuego extraño que están encendiendo dentro del pueblo. Y no es el fuego profético, no es el fuego que desciende. El espíritu profético se manifiesta como una llama de fuego. Es por eso que tú no estás viendo visiones. Es por eso que no estás soñando sueños proféticos. Es por eso que no se ha derramado el Espíritu sobre toda carne. Y nuestros hijos profetizarían, dice la Escritura, nuestros ancianos soñarían sueños. Hay una manifestación que no se ha estado dando. ¿Por qué razón? Porque el espíritu de Grecia se ha encargado de estar enseñando a la iglesia a que todo lo razone. La fe y la razón no se llevarán juntos.
Porque la fe va a hacer que tú camines en dimensiones espirituales, que tú empieces a ver la mesa del Padre, que tú empieces a ver que Dios está aderezando mesa delante de los espíritus que están gobernando los barrios. Tú vas a empezar a ver cuando tú empieces a desechar la fábula, cuando tú empiezas a desechar lo que te han enseñado. Yo estuve, te lo digo por experiencia, yo estuve en un instituto bíblico donde empecé a recibir enseñanzas que no estaban trayendo vida sobre mi ser, que no estaban provocando cambio. Y tuve que desechar todas las enseñanzas para que el Espíritu de Dios empezara a traer algo nuevo en mí. Y yo pude recibir, yo pude percibir, yo pude ser sacado de unas aguas. Te lo digo porque el Espíritu de Dios mostró una visión donde yo iba saliendo de un líquido similar al líquido amniótico, y yo iba saliendo de ese líquido y aún como con sangre. ¿Por qué razón? Porque iba naciendo del Espíritu, y es una marca que me dejó el cielo, es un sello que me dejó el Espíritu de Dios sobre mi vida, que eso transformó mi ser. Las personas no están siendo transformadas porque el Espíritu de Dios no los está ministrando, sino que los está ministrando un espíritu griego. Un espíritu que te lleva a razonar lo que viene del cielo. Un espíritu que no te está haciendo depender del Espíritu de Dios, sino que te está haciendo depender de palabras que están secas. La iglesia ha estado comiendo pasto seco. El sistema se los ha estado consumiendo. Por eso es que vemos un montón de cadáveres. Por eso es que vemos que las iglesias son sepulcros. Por eso es que vemos que no hay vida del reino de Dios en los lugares. Por eso es que vemos que la gente siempre sigue atada a los mismos espíritus de seducción. Por eso la gente sigue atada a espíritus de rechazo. Por eso es que muchos todavía están atados a la amargura, a la falta de perdón, al resentimiento y a otros espíritus, a la depresión. ¿Por qué? Porque eso es lo que han estado creando las iglesias. Porque eso es lo que han estado creando los ministros. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos han estado entrando a la presencia de Dios. Porque ni ellos mismos están entrando al mover que el Espíritu Santo está trayendo. Porque ellos mismos no están entrando al corazón del Padre. Porque ellos mismos no están viendo con los ojos espirituales, que más son los que están con nosotros que los que están con las tinieblas. Porque ellos no están viendo que las tinieblas están derrotadas. Entonces por eso es que por eso es que la iglesia no avanza, por eso es que la iglesia está dando vueltas en el mismo punto, por eso es que no hay crecimiento espiritual. No simplemente te hablo crecimiento en volumen, de que haya más gente. Te estoy hablando de gente que sea llena del Espíritu de Dios. Necesitamos gente que llene su vasija, que reciba del cielo vida. Necesitamos gente reformada. Necesitamos gente que deseche las vanas enseñanzas. Necesitamos gente que empiece a fluir por el Espíritu de Dios, que empiece a caminar por el Espíritu Santo, que empiece a caminar por las dimensiones que el Espíritu Santo está mostrando. ¿Sabe que ayer estaba en un lugar, en una reunión, y estamos en un ambiente profético, estamos en la presencia del Padre, hablando cosas del reino? Y a todo eso empieza a suceder algo. Empiezo a tener una visión donde veo
una rueda con muchos ojos. Y si nosotros vamos a las Escrituras, vemos que es una manifestación de ángeles. Este ángel y esta manifestación que Dios ha mostrado el día de ayer, yo le he visto alrededor de unas 7, 8 veces, o es posible que un poco más, pero he visto al Espíritu de Dios mostrarme esa dimensión y empiezo a ver que hay un espíritu que está sentado en una silla en el territorio donde estábamos en la reunión, porque estaba hablando del territorio, no de una casa. Y empiezo a ver que un espíritu está sentado en una silla, vigilando el lugar. ¿Por qué razón? Porque ellos se creen dueños, mas Cristo los ha vencido. Pero para que nosotros podamos ver esa manifestación, esa gloria del cielo, necesitamos vivir en el Espíritu. Pues veo el ángel que empieza a manifestarse, y asimismo veo cómo es quebrantada la silla del espíritu que estaba gobernando ahí. El ángel que vi, que eran muchos ojos, se empezó a manifestar y quebró la silla que el enemigo tenía en ese lugar, y él empezó a quebrantar a ese espíritu. Entonces vemos la importancia de esto, y empezó a suceder algo más. Empezaron a suceder cosas ahí extraordinarias del cielo, que las estábamos viendo a través del Espíritu, a través de nuestros ojos espirituales. Se empezó a dar esa manifestación, y vimos cómo las tinieblas cayeron en ese lugar. Entonces, y nos apropiamos por la fe, porque Dios nos puso esa victoria en ese lugar y la tomamos. Y asimismo he tenido otras experiencias en otros lugares donde espíritus han estado gobernando, pero el Espíritu de Dios empieza a mostrar, empieza a revelar y empieza a traer esa manifestación, y dice: este es el espíritu que está gobernando en este lugar. Entonces él muchas veces me ha dado direcciones. Tira vino, tira sal, o tira harina, o levanta una bandera, o hace esto o hace aquello. Pero él me ha estado dando direcciones específicas, y las tinieblas han tenido que huir. Yo he visto los espíritus como han tenido que huir. ¿Por qué razón? Porque lo he visto en el Espíritu. He visto la manifestación del Hijo de Dios ensanchándose en contra de las tinieblas. He visto la manifestación del Hijo de Dios deshaciendo las obras del diablo. Por eso es necesario que tú empieces a caminar en las dimensiones espirituales, para que veas la derrota de Satanás, para que veas cómo él cae como un rayo. Pero es necesario que empieces a desechar aquello que te han enseñado y que te está bloqueando, aquello que no te hace fluir en los dones, aquello que no te hace ver el mundo espiritual. Hermano, ¿cómo es posible que no veamos la manifestación del cielo si la Biblia está para nuestra enseñanza? Y la misma Biblia nos enseña que casi, o que todos tuvieron una manifestación del cielo. Pablo, el apóstol Pablo, él dijo en cierta ocasión que él había subido al tercer cielo y que había visto y oído palabras inefables que no le eran dadas a conocer al hombre. Esas palabras inefables son cosas que no pueden ser entendidas ni comprendidas por el hombre. Solamente pueden ser comprendidas por aquellos que Dios alumbre
su espíritu a aquellos que nazcan en el espíritu de nuevo. Hay cosas que están esperando por ti. Hay dimensiones espirituales que están esperando por ti. Hay experiencias sobrenaturales que están esperando por ti. Hay caídas de Satanás que el Padre te quiere mostrar en tu vida, en tu familia. Pero es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas del Espíritu. Es necesario que vivas por el Espíritu. Y no te rijas por la religión. Porque el espíritu religioso, el espíritu de Grecia y el espíritu de Jezabel han estado opacando el espíritu profético porque no les conviene. Porque no les conviene ese fuego genuino del cielo. ¿Sabes qué? Yo he tenido experiencias espirituales tremendas con ángeles. Yo he visto cómo mantos del cielo han descendido sobre personas, sobre mi vida. Y el Espíritu de Dios ha quitado maldiciones, ha roto maldiciones sobre mi ser. Ha quitado enfermedades sobre mi ser. Ha reventado cadenas en mi mente. Y ha puesto la sabiduría del cielo y ha puesto la mente de Cristo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, si lo creemos y si nos apropiamos de ello. Entonces, Él me ha hecho entrar en esos lugares celestiales donde me ha sentado juntamente con Cristo, dice la Escritura en Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces nosotros somos, si le damos una definición de quiénes somos nosotros, los humanos, somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos creó para que viviéramos en la eternidad y para que viviéramos en su presencia. Por eso Él dijo que iba a preparar morada para que donde Él estuviera, ahí también nosotros estuviéramos. Pero el asunto está en que la iglesia no está entrando en las moradas de Dios. Él dijo que iba, Él en la Escritura dice que en Efesios 2:20 que seamos edificados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Y dice, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros fuimos edificados, y el espíritu profético y el espíritu apostólico nos va a edificar para que seamos morada en el Espíritu, para que podamos entrar en el día del Señor, para que podamos ver al Santo inmolado, para que podamos ver el Cordero de Dios, para que podamos ver los ojos de Jehová que vigilan la tierra, para que podamos ver esa manifestación de ángeles que están trayendo, para que podamos ver esa escalera donde los ángeles suben y bajan y descienden y ascienden, trayendo provisión sobre los hijos, sobre las casas, sobre los territorios. Entonces nosotros fuimos creados para morada de Dios en el Espíritu, pero es necesario que esto suceda. Es necesario que seamos edificados por los apóstoles y los profetas, que estén en el corazón también del Padre, que estén en el corazón de la piedra angular, Cristo Jesús. Entonces,
Vemos que tú y yo fuimos creados para vivir, para ser morada de Dios en el Espíritu, dice. ¿Sabe qué? Hoy tuve una experiencia extraordinaria también, estando en el día del Señor también, estando en un ambiente del cielo. Vi una profeta de Dios que iba delante de mí, caminando. Ella va delante de mí. La persona, esa profeta iba delante de mí, va delante de mí. Y yo veo como ella empieza a decir unas palabras y dice: el que viene tras de mí va a regir con vara de hierro. El que viene tras de mí, dijo, va a ser como fuego abrasador. Y en el Espíritu percibo que estaba hablando acerca de mí, porque por eso ella iba delante de mí. Y ella dijo: el que viene tras de mí regirá con vara de hierro. El que viene tras de mí será como fuego abrasador. Y no te estoy hablando de mí como persona, sino te estoy hablando de una generación. De una generación que Dios está levantando, que Dios está estableciendo. El asunto es que el Espíritu Santo viene y me dice: aquel que habló, o aquella que habló, que estaba delante de ti, me dice, sobre ella posó el espíritu de Elías y anunció lo que yo voy a hacer pronto. Ella anunció la autoridad que el Espíritu Santo nos está entregando a nosotros, porque somos una generación con fruto diferente. Somos una generación que vamos a regir con vara de hierro desde la dimensión del Espíritu, desde Cristo Jesús, desde estar sentado juntamente con Él. No es algo que nos vamos a inventar nosotros, es algo que va a salir del corazón del Padre. No es algo que nosotros vamos a traer por pura coincidencia, es algo que estaba en el ser de luz, en Cristo Jesús. Y tuve esa experiencia extraordinaria. ¿Y sabe que quién iba detrás de esta mujer? Era un caballo blanco. E iba un hombre sentado en ese caballo blanco. Y en ese caballo blanco su rostro resplandecía. Y llevaba en su mano un cetro. Y por eso esa mujer profetizó y dijo: el que viene tras de mí regirá con vara de hierro. El que viene tras de mí, volvió a decir, será como fuego abrasador. Porque el sistema se va a empezar a sacudir. El sistema se va a empezar a sacudir. Esa serpiente de la que les mencioné la vez pasada, el domingo pasado, esa serpiente va a empezar a ser destronada. Esa serpiente no se va a comer los árboles que Dios está plantando. Esa serpiente ya no va a poder dar fruto, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elías, el Espíritu apostólico de Cristo, el Espíritu del reino de Dios se va a manifestar poderosamente, y ya lo ha estado haciendo, trayendo un nuevo fruto sobre la iglesia
¿Por qué? Porque la iglesia se acomodó. La iglesia hoy en día está acomodada al sistema. Todos están haciendo lo mismo. Si tú visitas una congregación y vas a otra congregación y luego te metes a otra congregación, están haciendo lo mismo del sistema. ¿Por qué razón? Porque ellos se acomodaron, fueron absorbidos por el sistema y no ellos consumieron el sistema. Pero Dios va a levantar y está levantando una generación que es fuego, que vendrá el sistema, pero lo va a consumir Él. No el sistema va a consumir ese pueblo. Una generación profética, un movimiento profético, un movimiento del cielo establecido. Muchas cosas, muchas experiencias del cielo. Yo he visto tremendas cosas manifestarse del cielo y luego darse a luz en la tierra. He visto cómo cosas del cielo se han manifestado en visión y he visto cómo luego vienen hacer un hecho en lo físico. Entonces yo hoy quiero declarar una palabra sobre tu vida de activación. Quiero declarar una palabra de activación. No sé cuánto tiempo tenemos. Tenemos 5 minutos y quiero declarar una palabra de activación sobre tu casa, sobre tu vida. Y yo quiero que tú extiendas donde estés, si estás viendo a través de Facebook, si estás viendo a través de YouTube, si estás viendo a través o escuchando a través de Radio Planeta y diferentes plataformas en las que será manifiesto esto. Quiero que levantes tus manos, porque voy a declarar una palabra sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Porque Él en cierta ocasión me dijo: declara la palabra. Yo voy a hacer conforme a esto en los que creen. Y en el nombre de Jesús, levanta tus manos o cierra tus ojos ahí donde estés. O si estás en un lugar público, simplemente conéctate y actívate en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, como oró Eliseo, con la autoridad profética y con la autoridad apostólica, en el nombre de Jesús, sobre estos hijos que ahora mismo están aquí escuchando, viendo. Actívalos, abre sus ojos. Espíritu Santo, ahora que esas escamas empiecen a caer, que empiecen a caer las escamas de tu vida en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, que empiecen a caer los tapones en tus oídos, que empiece a caer aquellos tapones en tu olfato, que empiecen a ser removidos toda aquella caparazón en tu tacto que no te dejaba sentir lo espiritual. En el nombre de Jesús, ahora mismo declaro una palabra de activación sobre tu vida y que empieces a tener revelación del cielo, que Dios empiece a abrir tus ojos espirituales, que Dios empiece a activar tu olfato y tu tacto, que empiece a activar tu oído, que empiece a activar tu gusto en el nombre de Jesús. Sea hecho, sea establecido, porque hay cosas que vas a empezar a bajar. Mira que hay cosas que están en el mundo espiritual. Mira que hay cosas que están en el mundo espiritual retenidas, porque hay espíritus que se están oponiendo en los cielos. En las regiones celestes hay espíritus que se están oponiendo, pero en el nombre de Jesús
tus ojos ahora mismo sean abiertos, como fueron abiertos los ojos de Daniel, y él recibió dirección del ángel. Y he venido, le dijo el ángel, a causa de tus oraciones, y he venido a causa de lo que estás haciendo, y yo he venido a abrir tus ojos, dice el Jehová, a causa de que estás creyendo en la palabra. He venido a abrir tus ojos para que manifiestes, para que empieces a atar aquellos espíritus que están reteniendo finanzas en tu casa, que están reteniendo bendiciones, que están reteniendo solturas, y para que puedas ver lo que está sucediendo en el espíritu. En el nombre de Jesús, he venido a causa de ti a quitar las escamas en tus ojos. Y en el nombre de Jesús, ahora mismo, remuevo sobre tu vida, remuevo sobre tu vida las escamas, remuevo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Quito los tapones, limpio tu tacto, en el nombre de Jesús, y declaro libre tu olfato. Que ahora mismo espíritus engañadores en tu olfato, en tu lengua, en el nombre de Jesús sean removidos. Que en tus oídos los espíritus que estaban haciendo habitación en tus orejas, en tus oídos, en el nombre de Jesús sean destronados ahora mismo. Porque sí estoy viendo espíritus en este momento que estaban haciendo habitación en tus oídos, y en el nombre de Jesús se remueven. En el nombre de Jesús son quitados. En el nombre de Jesús ahora se libre, en el nombre de Jesús. Hecho está. Hay mucho más que el Espíritu de Dios está mostrando, pero no tenemos tiempo. Hay victoria de Jehová, pero sé que sobre tu vida hay liberación y hay activación en el nombre de Jesús. Desata lo que está en el cielo, desata lo que está en el Espíritu, porque hay gracia y favor de Dios a favor tuyo en el nombre de Jesús. Te esperamos el próximo domingo a través de Radio Planeta y en este programa Tiempos o Sonidos de Reforma. Y sigue nuestra página Facción Apostólica, síguenos en Facebook, Generación 14. Bendiciones, victoria de Jehová. Emmanuel, Dios con nosotros. Hasta la próxima. Vida del cielo. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Hay victoria del cielo, hay victoria del cielo. Sobre tu casa hay vida, hay vida, hay vida. Recibe vida en el nombre de Jesús. El próximo domingo de 6 a 7 de la noche. Este programa es y establecer una mentalidad conforme a la voluntad de Dios sobre el fundamento apostólico